por favor, que me acompañen en esta tarde en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer a partir del verso 1 y vamos a leer hasta el verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Padre, gracias te damos por este maravilloso tiempo que hemos tenido adorando tu nombre, y te suplicamos, Señor, que ahora seas tú el que nos hables, que ministres a tu iglesia y sobre todo que tú pongas el sentir de todo el que está aquí, de entender que el mensaje es para que cada uno lo recibamos individual. Señor, glorifícate y permite que sea a ti que te escuchen y que no hayan palabras humanas retenidas en el corazón del hombre, sino solo las tuyas. Padre, que tu presencia viva y eficaz pueda estar en medio de este lugar y que todos podamos reconocerlo, y te daremos la gloria y la honra por el favor de hacerlo. En Cristo Jesús oro y te doy gracias. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Le comentaba a las hermanas, antes de que ellas hicieran su presentación, cómo a mí particularmente me había costado tanto el llamado al pastorado. Y me había costado, o me costó mucho, porque nunca me imaginé en una iglesia encerrada hablándole a las mismas personas por el resto de mi vida. Y sobre todo les decía a ellas, diciéndole lo mismo todos los domingos. Yo no me encasillaba en eso. Y Dios sabe cuánto yo lloré cuando tuve este llamado, porque entendía que Dios me había llamado a ser misionera, a ser discípulos por las naciones, a no tener un techo donde yo tuviera que estar como lo estoy ahora, sino andar trabajando en un lugar y después dirigirme a otro. Hasta que el Señor me convenció de que Él también tenía un propósito llamándome como pastor. Y una de las cosas primeras que llegaron a mi mente fue: ¿cómo yo voy a trabajar en una iglesia para que esa iglesia pueda estar en avivamiento? Yo escuchaba que se hacían muchas actividades en la iglesia para que la iglesia estuviera contenta, que se hacían muchas reuniones y que la iglesia tenía que estar constantemente activa para que la iglesia se sintiera que estaba viva y que no era una iglesia muerta. Hasta que a través de la lectura el Señor a mí me habló, y en el libro de los Hechos me hizo ver que para que una iglesia se mantenga viva, lo único que necesita es su enseñanza, su palabra y su presencia. Pero hay muchos hombres que han escrito innumerables libros de estrategias de cómo hacer que una iglesia crezca. Pero la Biblia es categórica, indicándonos de cómo debe funcionar una iglesia. Ahora,
en referencia a estas iglesias del Apocalipsis que son tan populares y tan famosas para leerse, a excepción de dos iglesias, que fue la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia, todas ellas tenían reproches de parte del Señor. Dios lo había amenazado a través de esa visión que tuvo Juan con Cristo por su desobediencia, y le estaba amenazando literalmente que iba a venir un juicio sobre ellos. Si la iglesia pierde su propósito, definitivamente que va a comenzar a albergar pecado y a experimentar lo que es la frialdad espiritual. Entonces, cuando entra en este proceso, la iglesia está en declive y próximamente a desaparecer. Muchos están de acuerdo en que estas 7 iglesias están presentadas como un ejemplo para que nosotros veamos cómo opera actualmente la iglesia de Jesucristo después de 2000 años. La iglesia local, y estoy hablando de iglesia local, nuestra iglesia terrenal en este tiempo, ahora en el 2021, próximo a 2022, según estadísticas, próximo a 2023, hay estadísticas de una agencia preparada para esto, se llama NAM, que es la North American Board. Y ellos dicen que el 85% de las iglesias están en declive o están estancadas. Y que las iglesias tienen aproximadamente 50 años en donde no hay movimientos de evangelismo, no hay movimientos de bautizos, las membresías se están reduciendo y por lo tanto no hay ni siquiera con qué sostenerlas las iglesias económicamente. Sigue diciendo esta encuestadora que el 8% de las iglesias, escuche bien, no, 8 de cada 10 iglesias, 8 está en esta situación. 8 de cada 10 iglesias. Y de acuerdo a la encuestadora Barna, más de 4,000 iglesias cerraron solamente en el 2020. Durante este mismo periodo, 20,000 pastores dejaron el ministerio. Solo en el 2020, 20,000 pastores abandonaron el pastorado. Y durante este mismo tiempo, 50% de los pastores que quedaron operando dijeron que si ellos hubieran tenido otra forma de cómo subsistir, también hubieran dejado el pastorado. Y añadido a esto, hay una pregunta que preocupa, y es ¿qué va a pasar con la próxima generación? Cada vez menos jóvenes están interesados en entrar al seminario. Y los que deberían entrar al seminario no lo están haciendo. Los pocos jóvenes que están yendo a los seminarios se están capacitando no para ser pastores locales de iglesia, se están capacitando para ayudar dentro de la iglesia. Y la conclusión es que ellos deciden este tipo de vías para servirle al Señor, porque el pastor está constantemente bajo presión, constantemente bajo una tremenda presión, por lo general está bajo todo tipo de cuestionamiento, es atacado, y el hombre joven piensa que es mejor dedicarse a una carrera que le van a pagar 10 veces más que lo que le pagan a un pastor. La pandemia mostró una gran enseñanza, y sistemáticamente es de que las escrituras habían sido sustituidas por entretenimientos, por músicas y por activismo. Y los que sobrevivieron, que dentro de ellos, de los poquitos, estamos nosotros los bautistas, según dicen los encuestadores, las que eran más sencillas practicaron lo que el libro de los Hechos indica en el capítulo 2 del verso 42 al 43, que era que se dedicaban a la enseñanza, a la comunión fraternal y a la oración. O sea,
Estamos hablando que las iglesias sobrevivieron porque se dedicaban a estudiar la Biblia y porque se dedicaban a orar. Ahora vamos a ver en el contexto qué es lo que el Señor Jesucristo, quien tuvo esta conversación en visión con el apóstol Juan, quiso decir en nuestro tiempo. Él dice en el versículo 1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo creo que nosotros enfaticemos aquí de que hay porciones en las escrituras que usted elige creerlas y otras no. Y hay porciones en las escrituras que usted quiere obedecerlas y cuestiona otras. Pero estas, sin lugar a dudas, todos los que estamos aquí debemos de estar convencidos de que quien estaba hablando era el mismo Cristo. Para nosotros poder entender un poco, vamos a ilustrar lo que esta iglesia de Éfeso representaba. Estaba unida a Antioquía, a Roma y a Alejandría, que eran las 3 ciudades más importantes de la antigüedad, o de este tiempo, de los tiempos del siglo I. Una ciudad sumamente rica, era la capital de lo que ahora es Turquía, del Asia Menor, y tenía un liderazgo altamente. Antes, cuando se construía una vía construida por los romanos, valga la redundancia, era una ciudad próspera, porque como había mucho tránsito de gente, los locales hacían muchos negocios alrededor y eso traía riquezas a los lugares donde estaban los caminos, que como todavía tenemos el adagio de que todos los caminos conducían a Roma. Estas carreteras o estos trazos para recorrerlo daban riquezas por donde pasaban. Sin embargo, Éfeso tenía la particularidad de que tenía 4 caminos hechos por Roma. Esto nos dice que había abundancia de mucho dinero. Éfeso era básicamente el Nueva York de este tiempo. Además de que tenía el templo de Artemisa o Diana la Grande, la que nosotros vemos en el libro de los Hechos, que era considerada una de las 7 maravillas del mundo. Tenían gimnasio, todavía se pueden ver en las ruinas de Éfeso lo sofisticado, las calles de 70 metros de anchura que llegaban hasta el puerto, donde tenía un teatro que tenía la capacidad de 25,000 personas en ese tiempo, y tenía una población aproximadamente de unos 250,000 habitantes, que en este tiempo nosotros encontramos que no es mucha, pero para ese día histórico, ese momento histórico, 250,000 personas representaban millones en nuestro tiempo. Podemos ver en Hechos, en el capítulo 19, en el verso 24, donde había un platero que se llamaba Demetrio. Y cuando yo estaba buscando, organizando la predicación, digo, wow, pero era un platero, era un hombre que se dedicaba a hacer esculturas de plata, o sea, tenían los metales preciosos en abundancia para esto. Tenían abundancia. Y dice en Hechos 19:24 que Demetrio era un platero y tenía un importante negocio de fabricación de templos de plata en miniatura con la diosa griega Artemisa, y les daba trabajo a muchos artesanos. Después de esto vemos que hubo un alboroto porque Pablo, muchos se habían convertido. Hasta el día de hoy podemos ver espectaculares ruinas. Ahora, esta congregación de Éfeso era la madre de las iglesias, de la madre de todas las iglesias del Asia Menor, de las provincias asiáticas. Y ellos gozaron de una sucesión pastoral que sería una congregación envidiable. Y fue la única de las 7 iglesias en donde el apóstol Pablo ministró personalmente 3 años. Priscila y Aquila, Apolo, Onesíforo
Y por último tenemos evidencias de que el apóstol Juan también. Estamos hablando de una iglesia donde los ilustres de las escrituras del primer siglo fueron todos, y Timoteo también. Escuchen la lista de todos estos hombres que pastorearon esta iglesia de Éfeso. Pablo dirigió su epístola más teológica y profunda, y todo indica que desde Éfeso se escribieron las epístolas pastorales. Con esto yo estoy tratando de que nosotros veamos qué tipo de iglesia era esta. No era una iglesita, era toda una iglesia, de donde llegaban las cartas primeramente y de ahí eran trasladadas para las otras sitios. Y esta iglesia era la que se encargaba de alimentar las otras iglesias con las enseñanzas. Pero dice el Señor, escribe esta carta al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Y según muchos han coincidido de que el ángel, que lo que significa es mensajero, no puede ser un ángel celestial, porque un ángel celestial no va a ser amonestado. Otros opinan que son los pastores, representantes, que la carta era para ellos que se estaba enviando. Y pensando yo en esto, dice que los pastores, hablando un poquito más en la introducción que se hizo de la escasez de pastores que hay, dice en Hechos en el capítulo 20, en el versículo 28, que el Espíritu Santo es quien designa a los pastores. Dice Hechos capítulo 20, versículo 28. Y dice en la misma carta de los Efesios que los pastores son un regalo de Dios para la iglesia. Y esta carta era para entregársela al pastor. Y le dice, este es el mensaje de aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los 7 candeleros. Anda en medio de los 7 candeleros. Esta palabra aquí en griego es la palabra mesos. Y es la misma palabra que nosotros encontramos en Mateo 18, en el versículo 20, cuando dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Esto significa que Cristo está en este preciso momento aquí, donde estamos nosotros. Eso es algo para que nosotros nos dé escalofrío. Él está aquí, caminando en medio de nosotros. Eso lo dice Él. Los candeleros son la iglesia. Y si Jesús no está en medio de la iglesia, no hay iglesia. Es por eso que nosotros estamos constantemente en esta iglesia pidiendo reverencia, pidiendo respeto en la iglesia. Quizás por eso nosotros deberíamos entender por qué en la iglesia no debemos estar texteándonos, por qué en la iglesia no debemos de estar parándonos cuando la palabra de Dios es expuesta, por qué nosotros no debemos de estar hablándonos unos con el otro, porque Jesús está aquí. Aquel que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, está aquí. A veces Él está a la puerta de la misma iglesia llamando a ver quién le abre. Y lo primero que dice Él después de identificarse es, yo sé lo que tú haces. Yo conozco tus obras. Muy aparte de tu sonrisa, muy aparte de tu gloria a Dios, muy aparte de tus amén, muy aparte de todos los gestos de creyente, muy aparte de tus saludos cariñosos, el Señor sabe y te conoce. Sabe quién tú eres y sabe qué hay detrás de cada uno de nosotros.
Él sabe lo que tú hiciste en esta semana. Él sabe lo que tú hiciste ayer. Él sabe con quién tú te juntas. Él sabe lo que sucedió en tu casa, entre tú y tu esposa y tus hijos. Él sabe cada palabra que salió de tu boca. Sabe lo que estuviste mirando. Sabe lo que estuviste escuchando. Y sabe de lo que murmuraste. Dice el salmista en el Salmo 94, en el versículo 11, el Señor sabe lo que la gente piensa. Y dice el salmista en el 139, del 1 al 5, tú sabes todo de mí. Tú sabes cuando me siento, tú sabes cuando me levanto. Aunque me sienta lejos de ti, tú conoces cada uno de mis pensamientos. Sabes para dónde voy y en dónde me acuesto. Tú sabes todo lo que hago. Señor, tú sabes lo que voy a decir aún antes de que las palabras salgan de mi boca. Podemos engañar al hombre, pero Dios dice, yo sé todo de ti. Yo conozco hasta tus pensamientos. Yo conozco tus prioridades. Yo conozco cuando tú estás en mi casa, que yo paso por tu lado, que tú ni me tomas en cuenta. Y dice en el verso 2 y 3, porque esto es una iglesia con méritos. Es una iglesia que cualquier pastor le encantaría tener. Él la describe, pero como Cristo lo que hace es radiografía completa de cada uno de nosotros, no hay un solo lugar de nuestro corazón que Él no lo conozca. Él dice, yo he visto tu arduo trabajo, yo he visto tu paciencia, he visto tu perseverancia, sé que no toleras a la gente malvada, sé que has puesto a prueba a los que pretenden ser apóstoles y no lo son. Has descubierto que son mentirosos, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Y usted dirá, pero ¿y cómo es posible que una iglesia que tenga todas estas características no tiene elogios? Lo tiene, porque Cristo está diciendo todas las características que tiene la iglesia. Doctrinalmente, la iglesia de Éfeso era sumamente rigurosa. No puedes aguantar a los malos, y dotada de suficiente discernimiento teológico como para desenmascarar a los pseudos apóstoles. Pusiste a prueba a los que se llaman apóstoles sin serlo, hallándolos embusteros. Era una iglesia con doctrina. Era una iglesia que estudiaba la Biblia. Era una iglesia que conocía la voluntad del Señor. Era una iglesia que trabajaba. Era una iglesia que asistía todos los domingos a la iglesia. Evidentemente, tenía una capacidad crítica para examinar a los impostores y para desenmascararlos. Éfeso era una iglesia trabajadora, activa, estricta, ortodoxa. Una congregación ejemplar. Sin embargo, él dice en el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y en el original dice, tu amor primero. Y dice tu amor primero porque Él es primero que todo. La descripción de quién nosotros éramos se la da Pablo a Timoteo en una de sus muchas cartas. Y él, óyeme, esto es una descripción tuya y mía. En otro tiempo nosotros éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor,
Él nos salvó por las acciones justas, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Oigan todo el favor. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justos a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Tito 3, del 3 al 7. Eso éramos nosotros. Sin embargo, en 1 de Juan, en el capítulo 4, en el verso 19, dice, con todo y eso, Él nos amó primero. Si usted se quiere dar el crédito de decir que usted buscó de Dios, déjeme decirle que está equivocado. Dios lo amó primero a usted. Y Él dice, mi queja contra ti es que yo ya no soy el primero en tu vida. Ese amor primero no es tu esposo, ese amor primero no son tus hijos, ese amor primero no es tu trabajo, ese amor primero no son tus ideales, ese amor primero no son tus padres, ese amor primero no es el dinero, ese amor primero no son tus ocupaciones, ese amor primero soy yo. Porque yo te he amado con amor eterno. Sé tu duro trabajo, dice el Señor. Sé que no puedes soportar a los malvados. Sé que te han puesto a prueba. Has puesto a prueba a los que son. Y un sinnúmero de evidencias. Entonces usted se preguntará, pero ¿cómo yo dejé el primer amor si estoy haciendo tanto para Dios? Yo sé que muchos de aquí saben las clases de amores que hay, pero necesito de una manera técnica para pasarlo rápido, que nosotros podamos entender un poco que cuando nosotros tenemos la traducción en español, hay muchísimas cosas que se pierden porque el español para el amor tiene una sola palabra. Sin embargo, nosotros tenemos en la Biblia 3 tipos de amores. Es el amor eros, que es de donde viene la palabra erótico, que designa un amor pasional, es el amor que un hombre siente por una mujer. Ese es el amor que siente un esposo por una esposa. Es un amor que uno siente por objetos que uno quiere poseer. Es el amor por la belleza, es el amor por la verdad. Este amor es atractivo y es el motor de la vida conyugal, es el motor del arte, es el motor de la moral, es el motor de la filosofía, que se describe como amor. Está el amor fileo, de donde se describe la palabra filantropía, que es el amor por cosas, es expresar un amor sereno de un sujeto proveniente de una comunión íntima y recíproca con otra persona. Es el típico amor de amistad. Ese es el amor fileo, el amor que se siente por la familia, el amor que se siente por un hermano, el amor que se siente por un tío, el amor que se siente por un pariente. Pero el amor que aquí Cristo está describiendo es amor ágape. Y el amor ágape busca solo el bien del otro sin esperar nada. Resumiendo, nosotros podríamos decir que el amor erótico se preocupa más de recibir que de dar. El amor de amistad o el amor filos se preocupa por dar y por también querer recibir, mientras que el amor ágape, que también se llama amor de caridad, se interesa solo por dar, aún con el esfuerzo propio, sin recibir nada. Y el apóstol Pablo hace una descripción extraordinaria cuando en 1 Corintios, en el capítulo 13, él describe ese amor que Cristo dice que perdimos. Paciencia, bondad, el amor no es celoso,
El amor no es fanfarrón, el amor no es orgulloso, el amor no es ofensivo, el amor no exige que las cosas se hagan a su manera, el amor no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas, el amor no se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa, el amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en todas las circunstancias. Eso es amor ágape. Y es el amor que Cristo está diciendo que la iglesia había perdido. Dice Deuteronomio en el capítulo 6 que nosotros debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, y aún la versión hebrea dice con todo lo que poseemos. Aquí no hay ningún hombre que le pueda decir a su mujer que la ama de la manera como Dios dice que nosotros debemos de amarlo a él, porque eso es mentira. Ni hay ninguna mujer aquí que pueda decir que ama a su marido con estas características que Dios dice que nosotros debemos de amarlo a él. Por lo tanto, no podemos jamás involucrar lo que es el amor de Dios con el amor que nosotros sentimos por cosas o por alguien. Pero esta iglesia estaba teniendo problemas de ese tipo de amor que no tenía. Una iglesia trabajadora, pero carecía del amor ágape para afuera. Algunas señales de que hemos perdido ese amor es cuando el amor comienza a enfriarse, es cuando nuestra alma ya no anhela comunión con Dios a través de su palabra y a través de la oración. Yo no voy, esto es una radiografía, y aquí nos dice que tú has comenzado a enfriarte espiritualmente cuando tú has dejado cuando tú no estás sintiendo ese anhelo. Eso es algo que solamente tú lo sabes, nadie lo puede evidenciar, nadie, solo tú. Cuando se evidencia es cuando ya las cosas han pasado de una etapa a otra. Pero el enfriamiento no viene de un día para otro, el enfriamiento comienza a caminar poco a poco hasta llegar a él. No hay deseos por estudiar la palabra, no hay deseos por leerla, no hay deseo por la oración personal. Tú anhelas estar con quien tú amas. Y si no anhelas estar a solas con Dios, no un devocional con el esposo, no un devocional con la iglesia, no. Es una necesidad que tú tienes solo de estar con el Señor. Evidencias de que tu amor se ha enfriado es cuando Dios no está incluida en tus actividades ni en tu tiempo personal. Tu tiempo libre, ¿a qué se lo dedicas? Si Dios no está en medio de tus actividades, en tu tiempo libre, definitivamente tu amor por Dios ya se está enfriando. ¿Recuerdas cuando tú tenías la urgencia de arreglar las cosas con Dios cuando tú le habías fallado? Y ahora no estás sintiendo nada cuando pecas. Estás indiferente, solo buscando excusas. Y por decisiones que tú has decidido dejar tu amor, porque por ti mismo tú eres que has decidido dejar tu primer amor. Esto es algo que lo trabaja el individuo. La iglesia ha seguido operando. Recuerda que no eres una carga, que no era una carga para ti hacer las cosas para Dios y ahora tienes 1000 excusas para justificarte ante los demás diciendo no puedo. ¿Recuerdas esa hambre que tú tenías de que te pusieran a hacer cualquier cosa porque lo que tú querías era servirle al Señor?
Y ahora tu agenda personal está más cargada y la agenda de Dios no entra en la tuya. Cuando se vivía ese gran y primer amor, lo que se hacía por la iglesia no era para decir, me roba mi tiempo. Es una carga hacer cosas para Él. Es como una incomodidad servirle. Es una incomodidad dar. Y si alguien se decide decir algo a los hijos de Dios, entonces se enojan. Yo tengo gente de departamentos aquí en la iglesia que me dicen, pastora, dígaselo usted, porque si usted no se lo dice, no lo hacen. Eso me rompe el alma. Me rompe el alma. ¿Por qué? Porque no es a mí que deben complacerme. Las cosas se tienen que hacer para Dios. Se tienen que hacer con amor. Se tienen que hacer con pasión. Se tiene que hacer como el apóstol Pablo dice, que todo lo que nosotros hacemos y hagamos, que lo hagamos como si fuera para Dios. Porque aún haciéndolo, el mérito y el crédito no va a venir del cielo, porque yo no le puedo acreditar absolutamente nada a nadie por lo que haga en la iglesia. Puede que mi deleite y mi afecto puede ser a alguien o algo más. Y puede que ya no te estés deleitando en las cosas de Dios. ¿Qué diferencia? Cuando el salmista en el capítulo 27, en el verso 4 dice, lo único que te pido, Señor, lo que yo más anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de tu templo. Falta de amar a Dios es falta de amar a los hermanos. Si hay algo que me pone a mí grave, es yo ver las distinciones en la iglesia. El compinche. Con los que me llevo bien. Y si yo, que soy una simple humana pecadora, me siento así, ¿cómo se sentirá el Señor? Buscando y consultando, me encontré con la Biblia del Oso. La Biblia del Oso fue escrita en el 1569. ¿Y saben cómo dice este versículo? Escuchen. Tengo contra ti que has dejado tu amor más alto, la caridad. ¿Saben lo que es la caridad? Ayudar a los otros, ayudar a los demás. Yo siempre les he dicho a ustedes, cuando se presenta una necesidad en la iglesia, Dios está dándote la oportunidad de que tú recibas una bendición. La pastora no tiene que estar insistiendo, tocando puerta. El viernes nosotros hicimos un anuncio de una familia en Honduras que tiene necesidad. 2 o 3 se han comunicado conmigo. ¿Dónde está la sensibilidad de corazón que Dios anhela que nosotros tengamos? Es correr tras la necesidad, es correr tras el necesitado, es correr a hacer obra de benevolencia, es correr a hacer obras de misericordia, y no por pena y por compasión, sino por amor y agradecimiento al Señor por lo mucho que hemos recibido. Yo me quedé en shock cuando yo escuché esta versión
del 1569, donde dice: tú has perdido el más alto amor, y es que has perdido la caridad, el deseo de ayudar a los otros. Recuerda, por tanto, de donde tú has caído, dice el Señor. Gracias a Él que nos da la oportunidad de enmendar nuestro camino. Y dice: arrepiéntete y haz las primeras obras. Y aquí está la amenaza: porque si no lo haces, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. La figura de remover un candelero traía resonancia histórica. Las llamas del candelero representaban la presencia de Dios, en donde nosotros vamos al libro de Éxodo y dice que ese candelero tenía que estar encendido todo el tiempo, porque en él se manifestaba la presencia de Dios en el tabernáculo. Sin embargo, Cristo aquí está diciendo que va a quitarte el candelero. La luz de Él que brilla en ti te la quitará si tú no te arrepientes. Los candeleros del templo de Salomón también fueron llevados a Babilonia, y la del templo de Herodes fue a parar a Roma. Y hay una amenaza si no cambiamos nuestro corazón indiferente, egolátrico, egocéntrico, que solamente pensamos en nosotros, en lo que nos conviene, y nuestro mundo está alrededor de nuestros hijos y nosotros. No hay desprendimiento, no hay compromiso. Y Cristo está reprochándole a una iglesia que se cree que lo está haciendo bien. Han dejado de hacer las primeras obras. Ya no son como antes. Y Él sella diciendo: todo el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le está diciendo a la iglesia. A todos los que salgan vencedores, les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Recompensa. Hoy Cristo está caminando en medio nuestro. Y yo espero que su Santo Espíritu haya puesto en tu corazón ese sentimiento de juicio del Señor caminando en medio de su iglesia, escudriñando tu corazón, escudriñando tu mente, para ver si hoy tú has escuchado un sermón más, o si tú has escuchado un sermón en donde vas a tomar las decisiones pertinentes, arrepintiéndote y volviendo a hacer las obras que Él te dijo que tenías que hacer desde el principio. Manifestar lo que es el primer amor. Manifestar lo que es las dádivas de Dios. Manifestar la gratitud que todos nosotros debemos de sentir por haber sido salvados de un castigo eterno. Comentaba con alguien ayer: $5 para ayudar a un necesitado. ¿Qué cuesta? Estoy hablando de la cantidad mínima que cualquier niño se le da para que compre un caramelo. Y les voy a decir algo de dentro de mi corazón. Si hay una prueba dura para mí, es yo ver una iglesia que solamente piensa en sus deleites y sus placeres y que no sea sensible al necesitado. Yo le pido a Dios que ponga en el corazón de ustedes el que esto es pasajero. Tú no tienes garantía de que esta noche tú vas a dormir y te vas a despertar mañana. Y tú tendrás que estar ante el tribunal de Dios, donde Él te dirá qué tú hiciste con lo que te di.
te puse más alto que otros para que administraras mis bienes, mi tiempo, tu dedicación conmigo. Te puse más en alto que muchos y lo usaste para ti, no para mi reino. Vamos a tener que dar cuentas, porque lo que tú crees que tienes no es tuyo. Te diré que es la prueba de tu vida. Esa es la prueba que Dios te ha puesto para ver qué vas a hacer con los talentos que te puso a administrar. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesucristo, Señor, a mí no me cabe la menor duda de que tú estás aquí. Mira cómo andan estas dos mujeres pidiendo. Para llevar tu evangelio. Dios mío, esta iglesia se jactaba de ser una iglesia que ayudaba. Y yo siempre he creído que tú me llamaste a pastorear para preparar a estos jóvenes al campo misionero. Yo sé, Señor, que tú has hablado hoy. Y yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú bendigas a estas mujeres que andan de iglesia en iglesia. Que tu gracia esté con ellas, porque me identifico con ellas cuando pedían. Cúbrela de tu favor, Señor. Y pon esa unción en sus labios cuando hable con los duros de corazón, para que se acerquen a ti. Y que esta iglesia, Señor, pueda entender que no tenemos que estar en España, pero sí podemos ser parte de esa obra. Señor, sacude a tu iglesia y ayúdanos a hacer las primeras obras donde nos sentíamos bendecidos cuando hablábamos de cifras de dinero que se colectaban y cómo venían, cómo lo hacían para hacer tu templo. Ayúdanos, Señor. Pon arrepentimiento en nosotros y ayúdanos a hacer esas obras que te representen a ti. En el nombre de Jesús. Hace tanto tiempo yo compré una iglesia a precio de sangre entre crudo dolor. Hace tanto tiempo quien ve a mi hijo para rescatar lo que se perdió. Hace tanto tiempo que estoy deseando esa humilde entrega de un adorador
que solo se postre ante mi presencia y no a las ofertas de